El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Que la calle no calle. RCR presenta Del Dicho al Hecho. Un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chugo Torrealba. Que la calle no calle. Nunca hubo tanta hambre ni tanto desempleo. Que la calle no calle. Las promesas de esta gente se volvieron puros cuentos. Que la calle no calle. Pero está en la calle. Yo sugiero que sencillamente nosotros contrastemos lo dicho ayer por el señor Maduro Moros, presidente proclamado por el Consejo Nacional Electoral, y la realidad que como ciudadano, como padre de familia, como madre de familia, usted vive no solamente día a día, sino que está viviendo desde hace 14 años. Estamos hablando de demasiado tiempo, ¿ok? En términos históricos, una generación, se considera que una generación son 25 años, es decir, que cada 25 años hay un cambio generacional. Bueno, han pasado ya 14, más de la mitad de ese lapso. Y entonces sorprendentemente vemos como el señor Mauro Moros ayer nos dice que la corrupción es esencialmente una herencia del pasado, ¿no? Esencialmente forma parte de lo que él llamó algo así como el estilo de ser adeco, o es una consecuencia del capitalismo. Esas y algunas otras cosas dijo ayer el señor Maduro Moros. Usted y yo sabemos, usted que me está escuchando, y yo sabemos, que no se puede hablar de actos de corrupción, no se puede hablar de la corrupción como un incidente, como una anécdota, o como que si fuera una suerte de maldición gitana, una cosa que cayó del cielo. No vale, no. La corrupción es el resultado, ¿no?, de acciones humanas, ¿no? Y es el concreto producto de unas estructuras sociales y políticas y económicas que la hacen posible. Voy a ponerles un ejemplo clarito para que nos entendamos. Cuando la Iglesia Católica decidió, después del Concilio Vaticano II, después de Medellín, comprometerse en la lucha contra la injusticia social, la Iglesia vio clarito que no se trataba de combatir injusticias puntuales. Que fulano es maluco, que fulano se porta mal, que fulano es malo con sus trabajadores, o que sutanito es insensible para con los pobres de la comunidad. No. La Iglesia vio clarito que además de combatir los pecados, había que combatir las estructuras que generan pecado. Porque si no resuelves ese tema de las estructuras que generan el pecado de la injusticia social, esta no tendría solución. Bueno, lo mismo pasa con la corrupción. No se puede estar hablando, discúlpenme la expresión, yo les ruego me disculpen la expresión, no se puede estar hablando paja de la corrupción si tú no atacas las estructuras que generan la corrupción. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestro país? Bueno, que las estructuras corruptas están a la orden del día, ¿no? Un gobierno que es el resultado, ¿no?, de un Consejo Nacional Electoral formado por militantes de partido, eso es corrupto, ¿no? Un gobierno que no tiene contraloría. ¿Usted sabe quién es en este momento la presidenta del poder moral? Pues nada más y nada menos que la persona que está encargada de la Contraloría. Digo que está encargada porque no es la Contralora General de la República, nadie la eligió para eso, nadie. Es una persona que está allí encargada del cargo del difunto Osvaldo Rusián. ¿Y por qué no hay titular de la Contraloría General de la República en Venezuela? Porque no tienen la mayoría calificada para elegirlo en la Asamblea Nacional y porque tendrían que sentarse a conversar con la oposición. Porque eso es exactamente lo que estableció el constituyente, que un cargo tan importante como la Contraloría tuviese que ser electo a partir del consenso de todas las fuerzas, porque el Contralor tiene que controlar al Poder Ejecutivo precisamente para evitar que haya corrupción, y estos tipos no quieren
conversar con la oposición para elegir un contralor independiente y prefieren seguir teniendo allí a alguien, bueno, que con quien ocurre esto que está pasando ahorita, pues que es que se paguen, se dan el vuelto ellos mismos, ¿no? Ocurren estas cosas que como las que pasaron ayer, pues el señor Maduro Moro hablando mal de Richard Mardo, que es un diputado de Aragua, ¿no? Por el presunto delito de haber recibido un cheque de 4.500 bolívares de un señor que tenía, que es dueño de una ferretería allá en Aragua, y que Mardo gastó esos reales construyendo un parque infantil. Ah, pero Rafael Isea, el gobernador, el ex gobernador de Aragua, se les va frente a las narices, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Yo insisto, aquí hay un tema que tiene que ver no con la corrupción incidental, tiene que ver con las estructuras que generan corrupción. Si hay muchísimos recursos y muy pocos controles, como es el caso venezolano en este momento, entonces ese sujeto que tiene muchísimos recursos y muy pocos controles puede incurrir, es muy probable que incurra en gestión dolosa. Bueno, eso es lo que ocurre con el Estado venezolano en este momento. La otra excusa para el tema de la habilitante, bueno, que van a combatir la guerra económica, van a combatir el modelo rentista, pero por el amor de Dios, hermano, por el amor de Dios, ¿quién nos ha metido hasta el fondo en el rentismo petrolero? Siempre fue un país monoproductor, claro que sí, pero Venezuela en los últimos 50 años hizo esfuerzos impresionantes por diversificar su estructura económica. Aquí se construyó donde antes era un peladero. Mire, hace 50 años la carretera hacia Bolívar llegaba hasta el Tigre, ¿no? De resto, eso era carretera de tierra. Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana no existía, no existía. Todo eso que es hoy San Félix, Puerto Ordaz, Sidor, todo eso fue creado en los últimos 50 años para brindarle a Venezuela la posibilidad de desarrollo económico no petrolero. Bueno, eso fue lo que fue destruido en los últimos 14 años. Lo mismo pasa con el aparato industrial manufacturero. La democracia venezolana creó la llamada política de sustitución de importaciones. Todo aquello que se importaba y que se pudiera producir en Venezuela era sustituido porque se alentaba a los empresarios venezolanos para que produjeran eso y no seguirlo importando. Algunos lo criticaban, por cierto, desde una perspectiva neoliberal. Decían, eso es estar estimulando ineficiencias. Y los gobiernos venezolanos, todos de inspiración socialdemócrata, nunca neoliberal, dijeron, no vale, nosotros vamos a invertir en esto porque es importante que haya un empresariado venezolano capaz de producir lo que aquí se necesita. Bueno, en los últimos años, en los últimos 14 años se ha hecho exactamente al revés, ¿no? Se ha sustituido lo que aquí se producía con importaciones, así fueran carísimas, porque el único objetivo del gobierno era quebrar a los productores venezolanos, porque para ellos la burguesía es mala. Bueno, ese es el último cuento. Ayer dijo el señor Maduro que la burguesía venezolana era parasitaria e improductiva. ¿Qué produce el Estado venezolano? El Estado venezolano es parasitario e improductivo, sobre todo este Estado madurocabellista que vivimos hoy. Parasitario e improductivo, ciertamente. Entonces, entendamos clarito esta cosa que se presentó ayer. Si no es para combatir la corrupción, como ya hemos visto, y no es para convertirnos en un país más productivo, como está demostrado, entonces, ¿para qué es? Es para perseguir no solo a la oposición política, sino incluso a aquellos chavistas que siguen viendo a Maduro como una especie de embarque, ¿no? Como una especie, oye, ¿qué cosa es esta? ¿En qué asunto nos metimos? Este es el sujeto que supuestamente va a sustituir a mi comandante. Se dicen en este momento muchísimos chavistas. Bueno, a esos chavistas este señor los quiere perseguir y los quiere purgar. Entonces, es para eso una ley habilitante. Eso le conviene al país. Estemos claros, pues. Eso es una maniobra de interés claramente politiquero, pero también estemos claros en nuestro poder como ciudadanos. Estemos clarísimos. Hoy están los obreros de Sidor celebrando la victoria que obtuvieron sobre el gobierno. 40.000 bolívares por trabajador le quitaron al gobierno tras 20 y pico días de huelga, ¿no? Hoy, los habitantes de Cariaco
están celebrando que derrotaron al gobierno, porque por fin, después de 2 días de pelea, después de aquel paro cívico, el gobierno dijo, sí, es verdad, no vamos a hacer la cárcel, ¿no? Nos retiramos de ahí, ¿no? Hoy los habitantes de Atamosur, allá en Margarita, están celebrando su victoria contra el INTI. Lograron ciertamente que el INTI se echara atrás en el acto administrativo que le quería arrebatar la propiedad de sus tierras y de sus viviendas. ¿Por qué pongo estos 3 ejemplos? Bueno, porque mientras estos tipos están hablando en el aire, ¿no?, de habilitantes, etcétera, etcétera, por debajo el ciudadano está logrando victorias concretas a partir de su organización, su educación y su movilización. Porque para tener éxito hace falta esas 3 cosas, ¿no? Educarse, porque nadie defiende los derechos que no sabe que tiene; organizarse, porque nadie logra victorias solo; y movilizarse, porque nadie logra victorias quieto. De eso se trata. La primera plana del diario El Nacional en la mañana de hoy tiene como gran titular de apertura precisamente ese: Maduro declara ofensiva total contra burguesía parasitaria. El presidente pidió habilitante por 1 año para una supuesta nueva etapa revolucionaria. El mandatario dijo en su discurso ante la Asamblea Nacional que Venezuela se desangra con la venta cotidiana de divisas y pidió eliminar el cadivismo. Resulta que Cadivi lo inventaron ellos, ¿no? Y ahora resulta que cadivismo es una mala palabra para aplicársela precisamente a los productores venezolanos que son rehenes del control de cambio. Ordenó aplicar a Cadivi las 3 R: revisión, rectificación y reimpulso. Todo esto en el gran titular de primera plana del diario El Nacional. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más desde el dicho al hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede.